Por eso, en esta primer diapositiva lo que ustedes tienen es la terminología cromosómica para que entendamos cuando hablamos del brazo corto de un cromosoma, que es esto, ¿sí? El brazo largo de un cromosoma, las regiones teloméricas, que son las zonas terminales del cromosoma, y la región centromérica, ¿sí? Del cromosoma. Y lo que vamos a ver es que los cromosomas no tienen todos la misma forma, ¿sí? ¿Los cromosomas qué eran? Si ustedes tienen que definir un cromosoma, ¿qué es un cromosoma? Vamos a empezar a integrar todo lo que hicieron bien. El material genético condensado. Material genético condensado. Sí, bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Todo? No. No. La región de la América no. No es No es codificable. ¿Y eso hace que no sea parte del material genético? No, sí, es correcto. Ah, bien. O sea, no importa que sea o no codificable, sigue siendo parte del material genético. ¿Y por qué yo no tengo todo el material genético en un cromosoma? Como si supiera que... ¿Por qué? Porque es un montón de información, se puede contar en un solo cromosoma. Es un montón de información, ¿sí? Y dependiendo de... Ahora vamos a ver que hay algo que se llama organización cromosómica. Y vamos a ver que no todas las especies tienen exactamente la misma organización cromosómica. En el humano, la organización cromosómica está dada en 23 cromosomas, o sea, toda la información que codifica para nosotros, ¿sí? Está organizada y empaquetada y dividida en 23 cromosomas y, obviamente, esos cromosomas cada uno tiene que tener su homólogo para formar una célula que sea un cigoto funcional, ¿sí? Pero en nuestra especie esa información está dividida en 23. ¿Eso se cumple para todas las especies? No. Cada especie puede tener un número diferente de cromosomas. Y no es relacionable, o sea, vamos a ver cómo, para que ustedes lo entiendan, la complejidad del organismo con la cantidad de cromosomas que tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, un cangrejo, que es mucho menos complejo que nosotros, tiene 256 cromosomas, ¿sí? O sea, la forma en la que ese material genético se distribuye en cromosomas no necesariamente refleja la complejidad del organismo, ¿sí? Hay otras cosas que lo reflejan, ¿está bien? Pero sí sepan que las distintas especies tienen organizada su información genética en distinta cantidad de cromosomas. Un ratón tiene 40, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos 46, la mosca tiene 8, el cangrejo tiene 256, o sea, cada uno organiza toda esa información genética que necesita ese organismo para funcionar y ser viable y la empaqueta de distintas formas. ¿Está bien? Bien, el humano, y ahora vamos a lo que nos importa a nosotros, eso hace que nosotros tengamos todo empaquetado en estos 23 cromosomas. ¿Y esos 23 cromosomas son todos iguales? No, son distintos, ¿sí? Entre ellos, y contienen distinta información. Y no solo es distinta la información que tienen, sino que la morfología, la forma que tienen esos cromosomas también es distinta, ¿sí? Por eso acá les muestra que los cromosomas se clasifican de acuerdo a la posición que tiene el centrómero. Si el centrómero está en el centro, son metacéntricos. Si está un poquito desplazado hacia un lado, es submetacéntrico. Si está casi llegando al extremo, es acrocéntrico. Y cuando está en el extremo, el cromosoma se denomina
telocéntricos. Ahora, por ejemplo, este tipo de cromosomas telocéntricos nosotros no lo tenemos, ¿sí? O sea, ninguno de nuestros cromosomas es telocéntrico. Pero, por ejemplo, en el ratón sí hay cromosomas telocéntricos, ¿sí? O sea, esto es la forma que pueden adquirir. ¿Implican algo la forma que pueden adquirir? No, implica cómo se organiza esa información dentro del cromosoma. Y la forma en la que se organiza, usted no ve en el detalle lo que es la organización, digamos, del genoma, ¿sí? Es bastante compleja la organización del genoma. No está dentro de las clases que ustedes ven, digamos, pero si a alguien le interesa o quiere saber, yo le puedo pasar la información. Pero básicamente quédense con esto. Todo lo que nosotros siempre estudiamos son genes de copia única. Nosotros hablamos de el gen que codifica para la proteína tal, el gen que codifica, bueno, la realidad es que dentro de todo el genoma hay un montón de secuencias que no son codificantes. O sea, la gran mayoría del genoma no es codificante. Solo una pequeña porción de nuestro genoma es codificante y es de la que hablamos nosotros todo el tiempo, ¿sí? Pero el resto también tiene funciones e información. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y hay algunas cosas que se clasifican dentro de otra categoría que se llaman, digamos, familias multigénicas, donde de golpe yo tengo un montón de genes que son muy parecidos y que codifican para cosas que son muy parecidas. Y eso evolutivamente es recontra importante, por ejemplo, en las familias de las globinas, ¿sí? De todo lo que va a producir a nuestros anticuerpos. Son todas familias génicas que tienen mucha homología entre sí, ¿sí? Y que son súper importantes. Las familias que codifican para los genes de las histonas. Yo no tengo un único gen que me codifica para las histonas, porque yo necesito tanta cantidad de histonas que si tendría un solo gen, no sería lógico ni viable para esa célula, porque todo el material genético se tiene que empaquetar alrededor de histonas. Entonces son genes que están en múltiple número de copias, ¿sí? Y así puedo darles una clase entera de organización del genoma. Esto simplemente para que sepan que, más allá de que nosotros estudiamos en general genes de copia única y nos interesamos en el gen que produce la fibrosis quística, el gen que se altera y me da hipercolesterolemia familiar, el gen, en realidad hay muchos otros genes que no se comportan de la misma manera y hay muchas otras secuencias que no son codificantes, ya las vamos a ver, es así, y nos recontra sirven para otro tipo de análisis como los polimorfismos. Y no me preguntarán. ¿Por qué me levantaste la mano? Sí. Bueno, ok, nada, eso a título informativo. Entonces, además de la forma que pueden tener los cromosomas de acuerdo a la posición que tiene el centrómero, nosotros podemos distinguir otras partes dentro del cromosoma como conflicciones secundarias, como le muestran acá, ¿sí? Que son regiones donde se localiza lo que se llama organizador nucleolar. ¿Que quién era el organizador nucleolar? Esto lo saben. Lo tendrían que saber. ¿Qué hay ahí adentro del organizador nucleolar? ¿Qué se produce? RNA ribosomal. Mucho, porque lo necesito para formar los ribosomas. ¿Sí? Bien. Y otras condiciones secundarias, como les muestran acá, que lo único que generan es que el pedazo de cromosoma que me quede por encima de eso se llama satélite cromosómico, ¿sí? Porque queda de hecho como medio desprendido del cromosoma y se llama así. Bien, ahora, los cromosomas humanos están agrupados y divididos de acuerdo a
al tamaño que tienen y a la morfología que tienen, ¿sí? Y se los agrupa en grupo A y grupo B son grandes, metacéntricos los A, submetacéntricos los B. De tamaño medio el grupo C y el grupo D, submetacéntricos los C, acrocéntricos los D. El grupo E, F y G son los chiquititos, ¿sí? Y tenemos los meta chiquititos, los submeta chiquititos y los acrocéntricos chiquititos. Y después tenemos el X y el Y, que está dentro de la categoría de medio, o sea, acá en este grupo, y pequeño, el Y, que está dentro de este grupo. ¿Cuál es la diferencia entre tener un cromosoma grupo A, un cromosoma grupo B? ¿Por qué importa la parte sexual, metacéntrico, acrocéntrico, todo eso? Te importa porque cuando haces el análisis ahora citogenético, lo que vas a ver es exactamente eso. Sí. O sea, vas a ver qué tamaño tienen tus cromosomas. Primero, qué número total de cromosomas tenés, qué tamaño y morfología tienen, y si son acordes o no a las normales que tienen que existir. Y justamente lo que vos haces es comparar el cariotipo de tu paciente con el cariotipo normal que tiene que existir. Y vas a ver si hay algún cambio en la morfología o en el número de esos cromosomas. O sea, todo lo que vamos a ver hoy sirve para analizar cambios estructurales o numéricos de los cromosomas, ¿sí? Si yo quiero analizar un cambio puntual en la secuencia de un gen, una mutación génica, yo no lo voy a poder analizar por esta metodología. Esto me sirve para analizar mutaciones cromosómicas, estructurales o numéricas, ¿sí? ¿Está bien? Pero no me va a servir para ver mutaciones génicas. Para ver mutaciones génicas voy a tener que hacer otra cosa que lo vamos a ver después, ¿sí? Profe, no entendí qué indica que sea el grupo A. ¿O es solo se lo ponen? No, el grupo A son los metacéntricos grandes. Ah, ok. El grupo B son los submetacéntricos grandes. O sea, los que son grandes pero son meta o submeta, ¿sí? De estos son, lo vuelvo a decir así, si quieren lo anotan. El C son submeta, medianos. El D son acrocéntricos, medianos. Y acá de E, F y G tenemos estos tres que son meta, estos dos que son submeta y estos dos que son acro. Los que se tienen que acordar sí o sí, o sí, o sí, no sé si les quedó claro, son los que son submetacéntricos, que son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Esos 5 cromosomas. ¿Por qué se los tienen que acordar? ¿Qué dijiste? No, eso es otra cosa. Claro. ¿Por qué me tengo que acordar de quiénes son acrocéntricos? Por mutaciones. ¿Qué parte de mutaciones? Vamos que sale. ¿Qué les pasaba a los cromosomas acrocéntricos? Podían tener un tipo de translocación especial que se llamaba translocación robertsoniana, ¿sí? Que solo se daba en cromosomas acrocéntricos. Entonces yo sí tengo que saber quiénes son los cromosomas acrocéntricos porque es un tipo de patología que solo se da en esos cromosomas, ¿sí? Entonces sí es importante que me acuerden que el 13, 14, 15, el 21 y el 22 son los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ok, bueno, ahora, ¿qué vimos recién? Que hay muchos cromosomas que tienen más o menos el mismo tamaño y la misma forma. O sea, corresponden y están dentro del mismo grupo de cromosomas. Entonces, si yo estoy viendo un cariotipo, yo podría distinguir
de todos los cromosomas medianos, submeta que veo, ¿cuál es cuál? No. Pero No. ¿cuál grupo pertenece? Sí. No, porque en realidad, si todos tienen más o menos la misma tamaño y la misma forma, y yo, no sé, los pinto a todos de un determinado color, con un colorante, para ver el cromosoma básicamente, yo no me daría cuenta cuál es cuál de todos estos. Yo vería cromosomas que más o menos son medianos y que tienen el centrómero un poquito desplazado, pero no me daría cuenta cuál de cada uno de esos cromosomas es. Entonces, para así poder darme cuenta qué cromosoma es cada uno de los que estoy viendo, se utilizan técnicas de bandeo cromosómico, donde lo que yo voy a hacer es teñir diferencialmente a los cromosomas dependiendo en qué varía un cromosoma con otro. Los genes que tiene adentro. Bien, por lo tanto, la secuencia de bases no es igual en un cromosoma que en otro porque contiene información distinta a un cromosoma que otro. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, yo utilizo dos técnicas de bandeo. Puedo utilizar el morfológico o el bandeo dinámico. ¿Sí? Cualquiera de esos dos me va a producir un patrón de bandas claras y oscuras de cada cromosoma, y como esas bandas claras y oscuras tienen que ver con el tipo de secuencias que cada cromosoma tiene, y como ese tipo de secuencia no es igual en todos los cromosomas, el perfil de bandas claras y oscuras que cada cromosoma bebé va a ser distinto. Es como un código de barras. ¿Vieron los códigos de barras de los productos del supermercado? Bueno, uno ve todas barritas y uno cree que son todas iguales, pero resulta que no son todas iguales, y a partir del código de barras yo sé que esto es la galletita tal y aquello es la leche descremada. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Se establece con estos bandeos como un código de barra de cada cromosoma que me permite fácilmente distinguir: este es el cromosoma 1, este es el 2 y este es el 3, aunque entre los tres sean metacéntricos grandes. ¿Sí? Yo voy a poder distinguir específicamente cuál es cuál. ¿Está bien? Bien, entonces, acá tienen un ejemplo. ¿Sí? Las bandas cromosómicas entonces son útiles para que yo pueda visualizar este tipo de cosas, ¿sí? Contar el número de cromosomas y detectar si hay cambios numéricos. Miren, por ejemplo, acá tengo todo, en todos los cromosomas, uno de más. ¿Cómo se llama esto? Trisoma es de uno de más. Trisomía es cuando tengo un cromosoma de más. Cuando tengo todo el set cromosómico de más, ¿cómo se llamaba? Ploidía. O sea, en este caso es una triploidía. ¿Sí? Familiarícense con esos nombres porque los tienen que saber. ¿Sí? Bien. Y también me sirve para ver cambios estructurales en los cromosomas. Por ejemplo, acá tengo un cromosoma 8 normal y acá tengo uno más chiquitito. Se le perdió una parte. ¿Sí? Entonces a este cromosoma ya no va a ser el cromosoma 8 normal, se va a llamar derivado del 8, ahora ya lo vamos a ver en la nomenclatura. Y acá tengo un cromosoma 12 normal y acá tengo otro que tiene un pedazo extra, seguramente de acá, ¿no? Que los derivados pueden ser más grandes o más chicos que los. Sí, pueden ser o más chicos o más grandes. ¿Qué es lo que determina que un cromosoma sea derivado? Está muy buena la pregunta y necesito marcadores. Esperen, si no me caigo, voy a buscar. Miren,
12. ¿Sí? Este es el normal. Ahora, si resulta que acá yo me quedé con este pedazo del 8 y este pedazo, o sea, esta región la perdí, ¿sí? Y se me fue acá. Así, así. Supónganse que acá me quedó el pedazo del 8, ¿sí? ¿Está bien? Esto, si se acuerdan, era ¿qué tipo de alteración? Una translocación ¿de qué tipo? Vamos bien, ¿eh? Bien, algo se acuerda. Recíproca es cuando iba de un lado para el otro. O sea, un pedazo del 12 pasaba al 8 y un pedazo del 8 pasaba al 12. Ahí era recíproca, ¿sí? No recíproca. Ahí está. Bien. Vamos. Bien, no recíproca. Ahora, esto es una translocación no recíproca. Un pedazo del cromosoma 8 se me fue a parar acá al 12. ¿A mí me falta o me sobra información? No. ¿Esta persona fenotípicamente va a tener algo? No, difícilmente, ¿sí? Pero cuando forme su gameta va a ser un lío descomunal. Ahora, este cromosoma se llama 8 porque es el 8 normal. Este se llama 12 porque es el 12 normal. ¿Este se puede llamar 8? No. Por eso se llama derivado del 8. Derivado del cromosoma 8. Porque sigue manteniendo el centrómero del cromosoma 8, pero ya no es el 8 normal. Le falta, en este caso le falta un pedazo. Ahora, ¿este es el 12 normal? No. Se llama derivado del 12, en este caso porque le sobra un pedazo de otro cromosoma, ¿sí? Pero sigue manteniendo el centrómero del 12. Entonces, a los cromosomas que son producto de un rearreglo, ya no se los llama más como su nombre original, se los llama cromosomas derivados, porque son el resultado, el producto de algún cambio. O le falta un pedazo, o se le agregó otro pedazo, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, acá simplemente lo que les muestran es eso. O sea, estos bandeos a mí me sirven para contar la cantidad de cromosomas totales y poder ordenarlos. Esto que tienen acá es hacer un cariotipo, ¿sí? Ordenar secuencialmente a los cromosomas. Y esto que tienen acá es ver en detalle los cambios estructurales que estoy observando en los cromosomas de ese paciente, ¿sí? Bien. Entonces, para que todos nos podamos entender cuando hablamos de algún rearreglo cromosómico o de alguna alteración, hay una nomenclatura internacional para que todos hablemos como en el mismo idioma, ¿sí? Y podamos entender qué es lo que se nos está diciendo cada vez que se indica un determinado cariotipo. Y para eso se toman en cuenta los brazos cromosómicos, como les muestran acá, ¿sí? El brazo P, que es el brazo corto, P de petit, ¿sí? El brazo largo, que es el brazo Q. Después se toman regiones dentro de esos brazos. Esas regiones tienen que ver con ciertos puntos que cuando se hizo el consenso internacional de citogenética se definieron, ¿sí? Tienen que ver con ciertas características de cada cromosoma y demás, no nos importa a nosotros en este caso, pero sí sepan que existen regiones, o sea, dentro de un brazo existen regiones cromosómicas, o sea, brazos, ¿sí? Y a su vez, dentro
dentro de esas regiones, cada región tiene distinta cantidad de bandas, claras y oscuras. Estas bandas que yo les digo que se puede teñir un cromosoma de manera diferencial, ¿sí? Entonces, esto acá les muestra cómo queda teñido un cromosoma. ¿Ven? Banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura y así sucesivamente. Y eso está representado esquemáticamente acá, ¿sí? A la representación esquemática del perfil de bandas de un cromosoma, que es esto que tienen acá, se lo llama ideograma, ¿sí? Ideograma es la representación esquemática del perfil de bandas claras y oscuras que cada cromosoma tiene. ¿Y para qué me sirve? Porque cuando yo vea el cariotipo de mi paciente, voy a tener que comparar cada cromosoma con el ideograma del cromosoma normal. ¿Cómo tiene que ser el 1 normal? En este caso, perdón, el 2, porque es el ideograma del cromosoma 2. Así. Tiene que tener una banda clara, una oscura, otra clara, más o menos del mismo tamaño, así. Después una grande, clara, después... Tiene toda una forma. Entonces, ustedes no, los citogenetistas, ¿qué hacen? Agarran la muestra y comparan que cada cromosoma sí tiene el perfil que es normal que tenga ese cromosoma. Y si no lo tiene, es porque algún cambio tiene, o una deleción, o una duplicación, o una inversión, o una translocación, o lo que sea de lo que vimos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Existen distintos tipos de bandeo que se pueden realizar, ¿sí? Tiñendo de diferentes formas. Puedo teñir con quinatrina, que es un producto que me va a dar una banda fluorescente, brillante. El más común de todos que se usa siempre es el bandeo G. Se llama bandeo G porque el producto de tinción es Giemsa, y las bandas G oscuras se corresponden con las bandas Q brillantes. Es lo mismo, digamos, si yo hago un bandeo Q o un bandeo G, la banda Q que me dé brillante es lo mismo que la banda G que me va a dar oscura. Eso es lo que le están queriendo decir. Puedo hacer un bandeo R, se llama bandeo R porque es reverso el perfil de claro oscuro al anterior. Puedo hacer un bandeo T, o sea, un bandeo que solo tiñe los telómeros de los cromosomas y nada más. Un bandeo C que solo tiñe el centrómero del cromosoma y nada más. O uno que tiñe el organizador nucleolar de los cromosomas y nada más. ¿Sí? O sea, puedo emplear distintas metodologías. La más común es esta, ¿sí? La G. Pero existen otras, puedo emplear otras para ver diferentes cosas que quiero ver en un análisis citogenético. ¿Está bien? Ok. Yo les dije que existían dos tipos de bandeo, el morfológico y el dinámico. El morfológico hace referencia o tiñe diferencialmente dependiendo de la heterogeneidad de la cromatina. Y esa heterogeneidad está relacionada con la interacción que tiene el ADN con las proteínas, o sea, el ADN con el bollo de histonas, ¿sí? Que forma el nucleosoma, y la composición de las bases que forman a ese cromosoma, ¿sí? Normalmente se utiliza la técnica de bandeo G con Giemsa. También se pueden hacer bandeos de tinción selectiva, que es lo que les decía recién, un bandeo C o un bandeo NOR. Y también puedo hacer coloraciones con fluorocromos específicos, o sea, agentes que florecen, ¿sí? Y que me permiten ver bandas brillantes o regiones más oscuras, ¿sí? Bien. ¿Cómo se van a nombrar
estos bandeos o por qué se los estoy explicando? Porque cuando uno pide un análisis citogenético, en el análisis viene, por ejemplo, 46XX GTG. Entonces ustedes tienen que saber, ¿qué me está queriendo decir la persona que me mandó esto? Bueno, 46XX me dice que tu paciente tiene 46 cromosomas en total, lo cual está bien, y que es XX, es una mujer. Y que te diga acotado GTG, ¿qué te quiere decir? ¿Que le pasa algo a ese bandeo? No, te está diciendo la técnica que utilizaron para analizarla. Es como cuando ustedes mandan un análisis y dice que la medición se hizo por Elisa, por Irma, por Ría, ¿sí? Es lo mismo. Es la forma en la que se hizo ese bandeo. Entonces, la primera letra te dice el tipo de banda que se usó. La segunda te dice el tratamiento que se le aplicó a ese cromosoma. Y la tercera te dice qué se utilizó para teñir. ¿Sí? Entonces, banda Q con fluorescencia con quinatrina. Banda G con tratamiento con tripsina y se utilizó giemsa como colorante. Banda R se utilizó fluorescencia y otro colorante que se usa que es naranja de acridina. Y así sucesivamente. ¿Se las tienen que saber de memoria? No. No. ¿Sí? Es solamente para que sepan que esa nomenclatura me está indicando el tipo de bandeo. ¿Sí? Y con que solamente sepan la más común de todas, que es la GTG, me conformo porque es la del bandeo clásico y convencional. Nada más. ¿Sí? Pero sepan que existen otras y que esas letritas no es que me están queriendo decir nada raro, sino la técnica que se utilizó. ¿Sí? Bien. El otro tipo de bandeo con el que yo podía teñir a los cromosomas eran los bandeos dinámicos. Estos tipos de bandeo también me van a generar patrones de bandas claras y oscuras, pero la metodología que utilizan es otra. Es porque la cromatina no se replica toda al mismo tiempo. ¿Sí? Hay zonas que se empiezan a replicar primero y zonas que se replican más tardíamente. Entonces, utilizando ese principio que ocurre normalmente en los cromosomas, yo tiro un colorante que se llama bromo de oxiuridina, que se va a intercalar cuando esa base de ADN se está replicando. Entonces, no se va a intercalar igual en lo que se replica temprano que en lo que se replica tardío, ¿sí? Dependiendo del momento en el que yo lo pongo en cultivo. Y me va a dar un patrón de bandas claras y oscuras dependiendo de eso. Nada más, ¿sí? Es solamente la diferencia que tiene con el otro, es que este va a tener que ver cuánto uso este colorante en el momento que el ADN se está replicando. Simplemente eso. ¿Sí? También tiene su patrón de nomenclatura y la gran diferencia, si se fijan, es que acá siempre la letra del centro es la B, por la bromo de oxiuridina, el agente que se utiliza para que se intercale en el ADN. ¿Sí? Bien. Bueno, nada, acá llegamos a la parte divertida. Les muestro cómo se ve un bandeo gen clásico típico, donde ven que cada cromosoma, más allá de que este cromosoma es metacéntrico grande y este otro también, si yo lo miro, también es grande, tiene más o menos el mismo tamaño que este, también el mismo, la constricción está por acá, pero yo puedo distinguir que este y este no son iguales, porque si se fijan, miren, acá tiene toda una región muy grande, clara, este cromosoma, que este no la tiene. Entonces, claramente, estos cromosomas no son los mismos.
¿Yo así solito me puedo dar cuenta cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? No. De nuevo, lo tengo que comparar contra un ideograma, ¿sí? La representación esquemática del cromosoma para que yo sepa cuál es, ¿sí? Bien. Acá tienen un ejemplo de un bandeo Q, que yo les decía que se ve con fluorescencia. Un bandeo C, donde solo se tiñen las regiones centroméricas. O un bandeo R, que le da el perfil reverso. El perfil reverso te sirve porque, mira, bueno, ahí me deja volver. Mira, por ejemplo, ves que el fondo los fondos de los preparados, cuando uno mira esto, son blancos. Entonces, la parte blanca, mira acá, de un cromosoma, a veces es muy difícil darse cuenta si está entera o le falta un pedazo en un cromosoma, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando el citogenetista está haciendo un análisis de ese tipo y no logra darse cuenta si ese cromosoma está bien o le falta un pedazo, porque justo esa parte terminal es blanca y el fondo del preparado es blanco, hace un bandeo reverso donde esa parte que ahora es blanca se va a poner negra, ¿sí? Oscura, y entonces va a poder ver bien si le falta o no una parte, ¿sí? O sea, solo para eso sirve el bandeo reverso. Cuando vos no podés ver bien las cosas por tu bandeo convencional, haces uno reverso, ¿sí? Bien. Ok. ¿De qué tipo de muestras yo puedo hacer estos análisis? ¿Sí? O sea, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo hacerlo de sangre, puedo hacerlo de una muestra de piel, una biopsia, o a partir de, por ejemplo, fibroblastos, o puedo hacerlo a partir de células fetales, ¿sí? Una muestra de líquido amniótico o una muestra de vellosidad escoriática. Esta parte la vamos a ver cuando veamos diagnóstico prenatal, ¿sí? Porque cuando a una mujer la someten a un diagnóstico prenatal, que vieron que muchas mujeres embarazadas se hacen distintos test diagnósticos para saber si su bebé está bien, ¿sí? Por distintos motivos, porque tienen algún antecedente familiar o simplemente porque tienen ansiedad y quieren saber si todo está bien. Bueno, en ese caso vamos a ver qué son las metodologías que se emplean para el diagnóstico prenatal, ¿sí? Y también se pueden hacer a partir de la médula ósea. ¿Por qué a partir de la médula ósea? ¿Qué hay adentro de la médula ósea? Células madre. Células madre. ¿Y qué es una célula madre? Bien. O sea, es una célula que tiene una alta tasa de división, ¿sí? Pero tiene una baja resolución, porque yo no sé a qué me iba a dar origen esa célula. Porque como es una célula que todavía no se diferenció, ¿sí? Yo no sé a qué me iba a dar origen esa célula. Pero sí es una célula que tiene una alta tasa de división. ¿Y por qué yo quiero que mi célula se divida? Pregunta re básica. Para compensarlo. ¿Para qué yo quiero que mi célula se divida? Yo te saco una célula. Yo saco una célula. Te saco una voz, una ella y una ella. ¿Y qué hago? Depende de qué es. Estoy haciendo un cariotipo. ¿Puedes sacar una muestra? No, es básico, pero se ve que. Buen cambio.
Porque se Muy mueve. básicamente. Porque se mueve con el tiempo. Porque las células tienen vida media. Son como los viejos, como con el tiempo. Eso estoy mostrando yo desde hace un rato en la clase. Cromosoma. Y si la célula no está en división, ¿yo veo al cromosoma? No se condensa. Es algo tan básico como eso. O sea, yo necesito que la célula entre en división, porque si no entra en división, al cromosoma no lo veo ni por nada que esté 50 horas así parada al lado del microscopio. O sea, no lo voy a ver, ¿sí? Entonces una célula que no tiene la capacidad de dividirse, ¿a mí me sirve para hacer un cariotipo? No. Punto número 1 básico, ¿sí? Yo necesito para hacer el análisis una célula que tenga la capacidad de entrar en división. ¿Todas las células tienen capacidad de entrar en división? No. Y ahí volvemos a aplicar lo que sí ya estudiamos al principio, ¿sí? No todas las células tienen esa capacidad y yo para hacer un cariotipo necesito de una célula que sí tenga esa capacidad de entrar en división o que sea una célula como la de médula ósea que ni siquiera necesito inducir esa división porque son células totipotentes que tienen una alta tasa metabólica, ¿sí? Lo que pasa es que no voy a hacer una función medular a un tipo para hacerle un cariotipo. No, se hace para otras cosas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se hace de rutina? Se saca sangre y en la sangre ¿qué tengo? Sangre, líquidos corporales. ¿Qué tengo en la sangre? Vamos. Plasma, elementos fórmiles, eritrocitos. Bien. Componentes formes. ¿Quiénes son mis componentes formes? Bien. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Muy bien. Perfecto. Probaron líquidos corporales. ¿Qué tiene mi plasma? Proteínas. ¿Qué más? Colesterol. Electrolitos. ¿Qué más? Colesterol. Agua. ¿Qué más? Colesterol. Bien. Bueno, listo, me conformo con eso. Vamos bien, señorita. Bien. Y si hago una centrifugación, ¿cómo separo esto? ¿Plasma dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Qué hicieron? ¿Centrifugación? ¿El plasma queda acá? ¿No lo hicieron nunca? No va a ser nada divertido. Acá vamos a poner una clase de... Le voy a poner algo de laboratorio. Bueno, los glóbulos rojos van acá, los glóbulos blancos van acá, ¿sí? Y el plasma va ahí, ¿sí? Entonces, bien, de todo eso, a mí me sirven, los glóbulos rojos me sirven. ¿Para esto me sirven? No. ¿Por qué? El glóbulo blanco me voy a quedar de los linfos, ¿sí? Los linfos
golpe, ¿sí? Porque si yo de golpe sospecho de algo que ya no es generalizado en el paciente, sino que a lo mejor está confinado a algo que yo estoy viendo, puedo hacer directamente una biopsia y hacer el cariotipo de eso. ¿Cuándo hago eso, por ejemplo, en la clínica? ¿Cómo hay de vuelta, por favor? Cuando yo al paciente le tomo una biopsia y analizo el cariotipo de esa biopsia. ¿Con un tumor? Algo raro. Bien, excelente. En un tumor, por ejemplo. ¿Sí? En un tumor se hace todo el tiempo eso, chicos. Es recontra común que cualquier paciente donde tiene una masa tumoral que yo no sé qué concho es, si es buena, si es mala, qué tipo de... O sea, en principio si es una masa tumoral, yo ya sé que hay algo que no está bien, porque esas células están creciendo descontroladamente, están perdiendo sus mecanismos regulatorios y hay algo que no está bien. Pero para caracterizar a ese tumor y saber si es benigno, maligno, qué tipo, qué grado de... Lo primero que se hace, y toda esa parte, digamos, de lo que es la aplicación de la genética directa a la detección de algo, la van a ver en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Yo necesito todas estas herramientas. ¿Para qué? Para poder analizarlo y saber cuando hago el cariotipo, a ver qué tipo de desregulación tienen esas células. Y ahí voy a hacer un montón de cosas. Puedo, además de saber cromosómicamente cómo están esas células, si están muy desreguladas o qué, voy a usar marcadores específicos para cada tipo de tumor, ¿sí? Dependiendo de lo que yo sospeche, obviamente. Y eso es lo que hace un patólogo, ¿sí? El patólogo, cuando uno le manda la biopsia, hace eso. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Bueno, acá les muestra más o menos cómo sería. Y acá les muestra el dibujito de cómo sería, que esto lo vamos a ver después, cuando uno hace las muestras de líquido amniótico o biopsia de vellosidad, ¿sí? Y en todos los casos yo hago, digamos, cultivos antes del procesamiento de las células. Bien. En el método de extracción de sangre, que era el que les contaba recién, ¿sí? Yo meto la sangre en un medio de cultivo, le pongo en este caso fibroneglutinina, que es para inducir, estimular la división de esas células, ¿sí? Como les decía, porque el linfo si no es una célula que normalmente tiende a ir, sí, repliquémonos todos, no, hay que estimularlo, ¿sí? Después le pongo un veneno mitótico, en este caso colchicina. ¿Por qué? Porque como yo estimulé a las células a que entraran en división, pero yo necesito que los cromosomas se queden ahí para poder verlo. No quiero que la división es un proceso. Una vez que yo induzca la división, se divide, se forma el cromosoma, se separan las cromátides hermanas, dos células y así sucesivamente. Y si yo no lo freno, puedo saltar a la célula en cualquier momento. Entonces yo necesito inducir esa división, pero una vez que el proceso avanza lo tengo que frenar para poder ver los cromosomas. Y entonces meto la colchicina, porque la colchicina inhibe la formación de los usos mitóticos. Entonces el cromosoma se formó, pero como yo no dejo que se forme el uso mitótico, no dejo que se divida. Y los tengo ahí, a los cromosomas especiales para verlos, ¿sí? Bien, después de eso le meto una solución hipotónica para que la célula estalle y desparrarle a los cromosomas por todos lados. ¿Por qué? Porque los quiero libres, no quiero un cromosoma arriba del otro, porque si no, no veo absolutamente nada. Los fijo y acá ya puedo aplicar cualquiera de los métodos de tinción que les conté antes, ¿sí?
los tiño y los miro al microscopio. Y una vez que los miré al microscopio, se organizan, se cortan y se organizan en el 1, el 2, el 3, el 4 y así, para saber primero si están todos, si me falta alguno, si alguno tiene algún rearreglo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, acá tienen otra esquemita de lo mismo, donde le muestran que saca la sangre, de los glóbulos blancos, de todo lo mismo que ya vimos, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Qué tal? Los necesito frescos. 10 minutos y vuelven. El cerebro, que lo que les mostré hace un ratito era realizar un cariotipo y que yo podía hacerlo de distintos tipos de muestras. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuándo? O sea, ¿en qué situación yo ordeno realizar un cariotipo? Le puedo pedir un cariotipo a una pareja, ¿sí? Por pensar que pueden tener algún problema genético, por infertilidad, ¿sí? O sea, cuando la pareja consulta por problemas de infertilidad, si se acuerdan, yo les conté que muchas veces hay algún rearreglo cromosómico en ella o en él que hacen que las gametas se formen de manera desbalanceada y entonces yo le puedo llegar a pedir un cariotipo por eso, ¿sí? Ante la aparición de un hijo con una cromosomopatía, ¿sí? O sea, tuvieron un hijo, ese hijo tiene una alteración genética, entonces puedo tratar de ver si el problema es alguna anomalía genética que ellos son portadores, ¿sí? Ante la aparición de un hijo con malformaciones, las malformaciones normalmente se asocian justamente a problemas de rearreglos cromosómicos y previo a la aplicación de técnicas de reproducción asistida, cuando la módula se está formando después de una reproducción asistida, muchas veces se saca una única célula de esas, se analiza y en base a eso se decide si ese embrión se implanta o no, ¿sí? Para saber si ese embrión está apto o no para ser implantado. Bien, ¿en qué otros casos puedo tener que ordenar esto? A una persona, ya no a una pareja, ¿sí? Sino a una única persona. Cuando esa persona presenta retraso mental o desarrollo psicomotor, cuando yo sospecho por la sintomatología clínica que puede tener una cromosomopatía, ¿sí? Sospecho que puede llegar a ser un Down o lo que sea, un recién nacido polimalformado, o sea que presenta múltiples malformaciones, yo tengo que hacerle un cariotipo a ese chico y ver si cromosómicamente tiene algo. Alteraciones del desarrollo sexual, o sea, por ejemplo, se presenta en la clínica una paciente con amenorrea primaria, o sea, no menstrua, nunca arrancó a menstruar, ¿sí? Genitales ambiguos o ginecomastia, ¿sí? Desarrollo de mamas en hombres o la aparición de un desarrollo de caracteres sexuales secundarios no acorde a su sexo morfológico, ¿sí? Bien. Azospermias u oligoazospermias, o sea, personas que, hombres que o tienen muy bajo el número de cromosomas o no son móviles, por ejemplo. Previamente a un ICSI de reproducción asistida o determinados tipos de cáncer o leucemia donde, como habíamos dicho, se manda un cariotipo, ¿sí? ¿Y cuándo hago cariotipo para las gestantes? Que esto es lo que vamos a ver en diagnóstico prenatal. Cuando hay una edad avanzada materna o paterna, ¿sí? La de la mamá más de 35, el papá más de 50. Cuando tengo un screening bioquímico positivo, o sea, ya lo vamos a ver, digamos, yo hice ciertos estudios bioquímicos, no me dieron bien y entonces mando un cariotipo.
hijo anterior con cromosomopatías, esa pareja tuvo un hijo anterior con alguna alteración. Alguno de los papás, progenitor, portador de, ya sabe, alguna alteración. Imágenes ecográficas sospechosas de cromosomopatía. Exposición a agentes teratogénicos, ¿sí? ¿Qué son agentes teratogénicos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué era un agente teratogénico? ¿Que afecta a qué? No googleen. Agente, cualquier sustancia resultada de deficiencia que está presente durante la vida embrionaria o fetal, produce alteraciones en la estructura o función de descendencia. Exactamente. Un agente teratogénico es una sustancia, pueden ser distintas cosas teratogénicas, pero es una sustancia básicamente que cuando entró al cuerpo de la mamá durante la gestación, en los primeros meses, en la etapa de organogénesis, provocó una alteración. El más conocido agente teratogénico fue la talidomida, que se lo daban a las embarazadas para las náuseas y los vómitos, y resulta que provocó un montón de malformaciones y chiquitos que nacieran sin las manos, sin los brazos, sin alguna pierna, ¿sí? Bien, eso fue el agente teratogénico, digamos, más discutido y hasta el día de hoy, creo que recién ahora los laboratorios alemanes piden disculpas por haber sacado esa medicación sin haber testeado previamente que no se podía administrar en el embarazo, pero no se hace cargo de todo el que uno hicieron, ¿no? Eso es otra cosa. Profe, pero hoy en día el Roacutan no es que hace eso también. A ¿Cuál? las embarazadas, el Roacutan y serpentinaína. No lo sé, no sé si está aprobado por el ANMAT, no lo sé. Igual la mayoría de las medicaciones, digamos, hacer pruebas. ¿Ustedes ya tuvieron fármaco o no? Sí. Bueno, estamos en eso. Están en eso. Bueno, ustedes saben que los fármacos se clasifican como A, B, C, D, distintas categorías, hasta la X, que está totalmente prohibido, y eso tiene que ver con si atraviesan o no la barrera placentaria, qué impacto tienen sobre el bebé, bla, bla, bla. El problema es que en todo lo que sean estudios, estudios en serio en embarazadas, es obviamente súper complejo probarlo, ¿sí? Porque ninguna mujer embarazada quiere someterse a la prueba de consumir un fármaco para ver qué te hace. O sea, obviamente. ¿Y dónde está el mayor problema que se tiene con la prueba en animales? Que la placentación humana y la placentación de los modelos animales, rata, ratón, lo que sea, no es igual. A pesar de que tiene muchas similitudes, no es igual. Entonces una droga puede comportarse de una forma en el modelo animal y puede comportarse de otra por ahí diferente en la placenta humana, ¿sí? Entonces, bueno, ahí surgen algunos tipos de problemas con algunas drogas porque de golpe se prueban en animales y no se ve un efecto en el desarrollo de la cría, pero eso no te asegura que no va a pasar lo mismo en el humano. Así que no sé si será la situación con este fármaco, pero pues puede pasar. No sé. Sí, pasa. Bien. Ok, vamos a la nomenclatura citogenética. ¿Cómo vamos a nombrar las cosas? ¿Sí? Bien. Cada cromosoma está formado entonces por una serie de bandas claras y oscuras, ¿sí? Y a su vez yo les conté que cada brazo, corto o largo, está dividido en regiones, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo leo esto que tengo acá, el primer número siempre va a simbolizar el cromosoma. La letra va a simbolizar el brazo. Y los números que vengan atrás
Si hay dos, el primero simboliza la región y el segundo la banda. Y si hay uno solo, es porque ese cromosoma no tiene divididas regiones, tiene una única región, y entonces el número que me están dando es el número de la banda. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Borro esto. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, 3, 2, 1, estoy diciendo cromosoma 3, brazo largo, región primero, región 2, banda 1. Si yo solo escribo esto, es que ese cromosoma para ese brazo no tiene regiones y directamente el número que te estoy dando es la banda. ¿Sí? ¿Cómo no puede mirar? Porque no pasa en los largos, en general pasa en los cortos, en los brazos cortos. A veces el brazo corto es tan cortito que es una única zona, entonces no está dividido en regiones, ¿sí? Entonces el número que te colocan es el número de la banda, ¿sí? Bien, adelante de esto normalmente se escribe el número total de cromosomas y el sexo, siempre, ¿sí? O sea, yo tengo que escribir, por ejemplo, 46XX, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo hago cuando tengo una anomalía, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que esta mujer tiene una deleción en el cromosoma 3. Entonces yo escribo en qué cromosoma veo la alteración, cuál es la alteración, ¿sí? Y después escribo la región que está alterada. ¿Está bien? Siempre en la nomenclatura citogenética, lo primero que escribís es la cantidad total de cromosomas. Total de cromosomas. ¿Sí? Después, el par sexual. Y después, el cromosoma, en este caso, que está afectado. Si es que hay alguno, ¿no? Puede no haber nada. Y yo puedo escribir tu cariotipo normal, si vos no tenés nada, va a ser 46XY. 46XX. Y ya está. Y a lo sumo va a decir GTG al costado por el tipo de bandeo que se utilizó. Y no va a decir ninguna otra cosa. Ahora, si se observa algo, sí va a decir algo más. Y ahí se escribe poniendo primero en qué cromosoma está afectado y después la afección que estoy observando. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. Así. Como la tienen en la tablita. Antes que me pregunten, ¿se tienen que acordar? No. Sí, se No, tienen que bueno. acordar. A ver, esperen un minuto. Nada de lo que dice ahí es difícil. Todo es como su nombre lo indica. Del es deleción, dup es duplicación, int es inversión, t es translocación. O sea, en realidad no es que se tienen que acordar, es el nombre de la patología. O sea, de lo que sea que se ve, es exactamente el mismo nombre. De lo único que se tienen que acordar es que P era el brazo corto, Q era el brazo largo. Y después las otras son todas intuitivas porque tienen la misma letra, salvo una. La R de anillo porque viene de rin. ¿Sí? Pero es la única. ¿Está bien? Y es el isocromosoma. Es dicéntrico. ¿Se acuerdan que los isocromosomas podían ser dicéntricos? Entonces si dice I, es porque
no es que tienen que aprenderse una cosa de memoria de letras que no tienen congruencia. O sea, sí la tienen y todo está relacionado con las anomalías que vimos, ¿sí? Ver es derivado, que ya le expliqué lo que era hacer un cromosoma derivado, ¿sí? Hoy se los expliqué, ¿se acuerdan que era un cromosoma derivado? El que quedaba producto de, ¿sí? Exactamente, bien. Y después tienen otras que son muy jabotas, como materno, paterno, porque a veces yo sé que el cromosoma que estoy viendo afectado es de origen paterno o es de origen materno porque vi algún marcador que así me lo indique. Entonces, por ejemplo, tengo un chiquito con una trisomía 21 y sé que ese cromosoma 21 que tiene de más es materno y entonces por ahí me dicen esto. 47 X y más 21 más, por ejemplo. ¿Qué me están queriendo decir acá? Que es un chico que tiene una trisomía para el cromosoma 21 de origen materno. O sea, es muy intuitivo, ¿sí? No es que me lo tengo que acordar de memoria, ¿sí? Es nada más saber que tengo que respetar un orden para la escritura y no puedo escribir cualquier cosa primero que otra porque si no, no se entiende. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Esta diapo es nada más que para recordarles las alteraciones, ¿sí?, que vimos la clase pasada, que son las que se indican en un cariotipo. Las translocaciones, como le muestran acá, ¿sí?, las inversiones, las translocaciones robertsonianas. ¿Cómo me voy a dar cuenta de una translocación robertsoniana? ¿Qué dijimos que pasaba? De dos cromosomas en uno solo. Entonces el cariotipo va a ser 45 XX T y normalmente se pone 14, 21 por ejemplo, o sea se traslocó el cromosoma 14 con el 21. ¿Sí? Entonces, esta mujer no tiene un cromosoma de menos, sino que tiene una translocación robertsoniana. No es que tiene una aneuploidía, no le está faltando un cromosoma, sino que tiene un cromosoma translocado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces si yo no sé de citogenética, veo esto y digo, tiene un cromosoma de menos, le falta un cromosoma. ¿Es verdad eso? ¿A esta paciente le falta un cromosoma? No. ¿Se entiende? O sea, por eso es importante que ustedes entiendan la nomenclatura. Porque cualquiera sea la situación, toda esa chorrera de situaciones que yo le mandé en la diapo anterior, y ustedes le tienen que ordenar un cariotipo a su paciente, el cariotipo va a volver y ustedes lo tienen que saber interpretar. Tienen que entender qué dice el resultado de ese análisis. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, acá sí tienen la formación de un isocromosoma o el cromosoma en anillo. ¿Sí? O sea, todas las situaciones que eran las clásicas que aparecen en un cariotipo. Bien. Este es un esquemita que les muestra cómo se los clasifica los cromosomas. ¿Se acuerdan que yo dije? Se compara el cromosoma normal, el que estoy viendo, contra un ideograma, una representación esquemática de cómo tenía que ser el perfil de bandas claras y oscuras. Y los ordeno. Y si está todo bien, listo. ¿Sí? O sea, cariotipo normal. Acá les muestra justamente el cariotipo de una persona normal. Acá les muestra, por ejemplo, una deleción en el cromosoma 7. Ahí, se me fue, acá. ¿Ven? Que acá el cromosoma 7 le falta un pedazo. ¿Sí?
Entonces, este paciente, ¿qué es? ¿Qué es? XY. O sea, es un hombre que presenta una lesión ¿de qué brazo? El largo. El largo. Una lesión del brazo largo del cromosoma 7. ¿Sí? Y si yo puedo distinguir el lugar, obviamente lo voy a detallar desde la región tal hasta la región tal. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Bien. Miren el cromosoma 3. Acá, si se fijan, hay banda clara, oscura por acá, y ahora acá, esta oscura parece que tiene que estar acá, aparece por acá, abajo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si vos no tenés el ideograma, la forma normal del cromosoma, no sabés cuál de los dos está afectado. Sabés que no son iguales, pero no sabés cuál es el que está bien y cuál es el que está mal. Por eso les digo, siempre se compara contra un ideograma que te muestra la representación normal. Y ahí vos decís, bueno, este está normal, este está invertido. ¿Sí? Bien. Ok. Y en la evaluación con él le voy a dar un diagrama, ¿se va a dar? No, yo no te voy a dar foto, yo te voy a dar el cariotipo o te voy a decir la situación de la persona y vos vas a tener que escribir el cariotipo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te voy a decir un hombre que presenta una translocación robertsoniana 14-22. ¿Cómo lo escribís? Y vos tenés que mostrarme esto, pero hombre. De 22. 22. ¿Sí? Ahora, eso igual lo van a practicar en la guía. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa es importante que sepamos del cariotipo? En algunos casos, en el cariotipo, cuando yo lo escribo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Aparece esto. ¿Esto puedo borrar ya? Para que no te... Aparece esto. Punto 2, por ejemplo. O vamos a suponer, les voy a dar un cariotipo. ¿Qué es eso? Una mujer puede tener cromosomas, una dirección de cromosoma 15. El brazo, no. Corto. El brazo largo. No. No. Ahí va. Primer error. Esperen, escuchen una cosa y esto está bueno que lo digan así ahora, así no se equivocan en el examen. No, está buenísimo. Nunca, ni las regiones, ni las bandas son dos números juntos. Cuando yo tengo dos números, siempre el primero es la región, el segundo es la banda. Nunca me digan 23, 12, no. ¿Sí? Porque esos dos números no me están indicando ni una banda tan grande, ni una región tan enorme. ¿Sí? Siempre el primer número es la región y el segundo es la banda. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Si me dan dos números es porque esta es la región, esta es la banda. Pero en algunos casos aparece un punto, no sé si lo ven, y después otros números. ¿Sí? Cuando pasa eso, es porque hay algo en citogenética que se llama bandeo de alta resolución, que es esto que ustedes ven acá. Yo al cromosoma lo puedo dejar
compacte hasta su máximo grado. O puedo frenarlo cuando está en prometafase, cuando todavía no está totalmente condensado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero ver algún rearreglo muy chiquitito, si el cromosoma está totalmente compactado, no lo voy a ver. No me va a ser fácil ver algo que es como en esto, este es un ejemplo de una microdeleción. Hay muchas patologías que se dan por microdeleciones, el síndrome de Angelman o de Prader-Willi, el de George, bueno, ahora vamos a ver que hay un montón, hay una lista así de patologías que se dan por microdeleciones. Y esas lesiones, como son regiones muy chiquititas, si el cromosoma está totalmente compacto, yo no la veo, no tengo forma de verla. Entonces, cuando yo sospecho que mi paciente puede llegar a tener una patología de esa, no le ordeno un cariotipo convencional, le ordeno un cariotipo de alta resolución. ¿Para qué? Para que el citogenetista sepa que me tiene que dejar al cromosoma más condensado justamente para ver esas diferencias más chiquititas, ¿sí? Y ahí analizarlo. Entonces, como esa misma banda se empieza a subdividir, ¿ven?, en más subbandas, esto se llama subbanda. Y cuando el número tiene, por ejemplo, 23.12, esta es la subbanda y esta es la subbanda. ¿Sí? No, es el mismo nombre, básicamente, pero subbanda. ¿Y aquí qué se llama? Parece subbanda. Es nada más que porque te muestra la región que está delecionada. Te está mostrando, te está indicando qué región está delecionada. ¿Sí? Cuando esa región es muy chiquita y se hizo un bandeo de alta resolución, te lo van a indicar de esa forma. ¿Sí? Entonces, nada, acá por ejemplo lo que yo tengo que decir de este paciente es que es una mujer con 46 cromosomas que presenta una microdeleción entre la subbanda 3 y la banda 1 de la banda 3 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Espera, vamos de vuelta. Los puntitos tengo 1 y 3 ahí, después el puntito. Todo el resto es igual. Okay, son esto es igual y esto es igual. Okay. Entonces, yo digo, mujer con 46 cromosomas que presenta, ya por lo que me están mostrando, es una deleción chiquita. Entonces es una microdeleción. ¿De dónde? Desde la subbanda 3 a la 1 de la banda 3 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Se lee como de adelante, de atrás para adelante. ¿Se entiende? Igual, lo tenés que leer, es lo que dice acá. O sea, ¿qué estoy cortando? ¿Qué está delecionada? Este pedazo de acá, esto es igual y esto es igual. Acá no toqué nada. ¿Sí? ¿Está bien? Sí podría haberlo tocado y diría, bueno, desde tal lugar y que acá cambie entre esta banda y esta banda, o sea, puede ser eso, ¿sí? Ahora igual lo vamos a practicar, ¿eh? Bueno, así se ve un bandeo de alta resolución. Vieron que el otro era mucho más compacta, la foto del otro que les mostré. Este es mucho más laxo, tiene muchas más banditas, ¿sí? Esta es la
21, miren, acá se ve perfectamente la trisomía del 21. Siempre para marcar la subbanda o subbanda hay que marcar un punto. El número que está posterior al punto se indica que se hizo un bandeo de atravesación. Es una subbanda o subbanda, pero siempre si hay un punto. Si no hay, es un bandeo común. Y en el caso de ser ponerle subbanda como lo lees. La subbanda 2 de la subbanda tal, de la. Es por orden. Subbanda, la otra, sí. Es por orden, va por orden. De atrás para adelante, o sea, desde la subbanda a la banda, a la región, al brazo. O sea, en el caso de la subbanda ya no hace falta poner punto. No, lo escribís atrás de eso. Okay. Sí. Una pregunta. ¿No pueden ser diferentes, por ejemplo, entre paréntesis, siempre va a escribirse el brazo largo? ¿2 veces va a decirse? En este caso, porque la región que se está deleccionando es chiquitita y está dentro del mismo brazo, pero vos podés estar deleccionando o invirtiendo una parte grande del cromosoma, con lo cual vas a tener un brazo y otro brazo. Por ejemplo, si yo te escribo esto, ¿qué te escribí? Acá arriba, ¿qué te escribí? Hombre con 46 años. No, 46 años no. No parece el cromosoma. Ahora de 46 años, de 46 años. Con una infección. 32, 7, brazo. El brazo largo. No. Subbanda 2, ¿Qué se nombraba primero? la legión. La última, la legión. Primero se nombra la banda Legión. Ah, bueno. con una inversión entre la banda 2 de la región 2 del brazo largo y la banda 2 de la región 1 del brazo corto del cromosoma 7. Si ocupó, a tu pregunta, los dos brazos, ¿qué tipo de inversión es? ¿Cuál es la pregunta? Si ocupó los dos brazos del cromosoma, ¿qué tipo de inversión es? No tengo ni idea. Bien. Bien, pericéntrica porque involucra el centrómero, porque doblé un pedazo del cromosoma al otro que involucra el centrómero, porque obviamente un brazo corto está de un lado del centrómero y el brazo largo está del otro lado del centrómero. Entonces yo puedo saber que este señor tiene una inversión pericéntrica. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, acá tienen un Klinefelter, por ejemplo, ¿sí? 47 XXX, no, perdón, un Klinefelter, un triple X, tiene lo que se llama superhembra, ¿sí? En algunos casos, que es cuando tienen cromosomas extra, pero sexuales, ¿sí? En este caso. Esto, fenotípicamente, a la mujer no le trae muchas alteraciones, salvo algunos problemas con respecto a cuestiones hormonales y por ahí a lo mejor problemas de fertilidad, pero no que fenotípicamente tenga alguna otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos cromosomas extra X se inactivan. ¿Se acuerdan? Que siempre se selecciona y queda un X activo por los mecanismos de compensación de dosis génica, siempre queda un X activo y los otros se inactivan. Entonces, en este caso, tener un cromosoma de más X no es tan
complicado como tener, no sé, un cromosoma 21 de más, un 13, un 18 o el que sea. Eso sí me trae mucho más problemas, porque esos cromosomas no se inactivan. Entonces, obviamente, eso sí me genera alteraciones. ¿No lleva a la muerte la trisomía del X? ¿Esto? Sí. No, es más, o sea, las mujeres en general ni se enteran hasta que por ahí a lo mejor tienen algún problema de menstruación, de infertilidad o de algún tipo de problema de ese estilo, se van a hacer un cariotipo y eso. Porque de estos 3X, uno solo queda activo. Los otros dos se inactivan. De hecho, vos a esa paciente le ves 2 corpúsculos de Barr, no uno solo. Y ahí te das cuenta que tiene, pero como se acuerdan que yo les conté que la inactivación del X no es total, y hay algunos genes que sí quedan activos, bueno, el hecho de tener esos genes segregando más cosas, digamos, sí puede generar algún tipo de afección a la paciente, pero no son tan graves como tener todo un cromosoma de más que te está generando un desbalance genético terrible. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Hasta acá todo lo que vimos es la citogenética clásica, convencional. Sí, ya me avisaron porque yo no le subí el otro día, me olvidé subirle la clase de animación. Hoy les Gracias. Bien. Hasta acá todo lo que vimos es citogenética convencional, la clásica, ¿sí? Pero yo les conté que existían ciertas metodologías que se aplicaron no hace tanto tiempo que me permiten realizar análisis como más puntuales, más específicos o más rápidos, ¿sí? Que se llama citogenética molecular o estudios de FISH, ¿sí? ¿Por qué se llama FISH? FISH se llama por pescar, porque ahora van a ver que uno lo que hace es tirar una sonda marcada contra un fragmento de ADN y ver si esa sonda se pega o no. Por eso se llama FISH, porque es como si tiraras la caña y sacaras, ¿sí? O sea, de ahí viene el nombre. Bien. Lo que se hace entonces es usar sondas marcadas con fluorescencia para detectar determinadas anomalías o génicas o cromosómicas, ¿sí? Lo primero que vos tenés que hacer para poder lograr que esa sonda que vos tirás se pegue es que vas a tener que desnaturalizar tu ADN, porque si no el ADN es doble cadena. Y si yo al ADN lo dejo como doble cadena, por más de que yo tire una sonda, ¿se va a pegar en un lado? No, porque lo que tiene que estar pegado ya está pegado, ¿sí? Entonces yo lo primero que hago es que tengo que desnaturalizar ese ADN, abrirlo y ahí sí tirar la sonda contra lo que yo quiera marcar, ¿sí? Bien, hay dos tipos de FISH que se pueden realizar. Lo que se conoce como FISH de metafase o FISH de interfase. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El de metafase, yo necesito procesar la muestra, hacer crecer esa célula, hacer que entre en división, que se formen los cromosomas, etc. Marcarla. En el FISH de interfase, yo no hago todo eso. No necesito hacer que esa célula crezca. Solo necesito la célula y le tiro la sonda, sin necesidad de que ese cromosoma llegue a empaquetarse. Entonces, van a ver ya que es mucho más rápido el resultado y se usa cuando yo necesito un diagnóstico rápido de aneuploidías, ¿sí? Cuando yo tengo una paciente delante mío que está colapsando porque el estudio citogenético, el estudio, digamos, a lo mejor ecográfico le dio mal y no sabe si tiene un bebé adentro de su panza con una trisomía del cromosoma 13, yo no puedo decirle a esa paciente
espera 3 semanas a tener tu calentismo. Esa mujer en esas 3 semanas colapsa. Entonces yo necesito hacer un estudio más rápido. En 24 o 48 horas yo tengo un resultado de FISH de interfaz. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora igual lo vamos a ver. Perdón, y en sí entonces, ¿por qué no siempre se hace la interfase? ¿Qué es lo que tiene la interfase que te hace? Es más caro. Si no lo necesitas, esperá unos días más y hace algo más económico. Lo otro es muy caro, ¿sí? Pero a veces lo necesitas por la salud mental de tu paciente, básicamente. Bien, entonces, bueno, acá les muestra cuál es el principio. ¿Ven? Son pedacitos de ADN que están marcados, que son contra, digamos, la secuencia, una determinada secuencia de un cromosoma. Esta es la sonda está marcada con moléculas fluorescentes, se desnaturaliza el ADN, ven que acá tenía como 2 hebras, acá tiene una sola, ¿sí? Y se lo incuba junto con la sonda fluorescente. Entonces, la sonda fluorescente se va a pegar a la región para la cual esté diseñada, ¿sí? Yo puedo diseñar una sonda contra un gen específico, contra toda una región del cromosoma o contra todo un cromosoma. Depende de lo que quiera, ¿sí? Obviamente la sonda va a ser más chiquita, un poquito más grande o mucho más grande. Pero puedo diseñar sondas contra lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que si esa sonda se pega, quiere decir que en este caso supónganse que la región no estaba delesionada, porque la sonda se pegó. Ahí está bien, yo no tengo una delesión, ¿sí? Aunque quizá mi paciente que yo tengo adelante pareciera clínicamente tener una delesión del cromosoma 15, ¿sí? Entonces, este es un estudio molecular que me permite a mí diagnosticar si mi paciente tiene o no eso. ¿Está bien? Porque yo con esto lo puedo asegurar. No, este paciente no tiene una delesión de esa región, por ejemplo. Tendrá otra cosa, no sé, tengo que seguir investigando. Pero eso no lo tiene. ¿Sí? Bien. Microdelesiones, lo que les contaba hace un rato. Cridushat, Kalman, Miller-Dicker, Williams, bueno, y ahí tienen. Prader, Willy, Angelman y George son las más conocidas. Son distintos tipos de delesiones, microdelesiones, que actualmente se diagnostican a través de esta metodología de FISH. ¿Sí? Acá les muestran cómo se ve un FISH. El FISH siempre es con fluorescencia, entonces son re lindas las fotos. Acá, por ejemplo, tienen un FISH de región centroamérica, de una sonda contra la región centroamérica de un cromosoma. Se pintaron, y ahí lo veo todos en amarillito, los centrómeros. Este, por ejemplo, es un FISH para... sospecho que mi paciente tiene el síndrome de Kalman. El síndrome de Kalman es una microdilesión en el cromosoma X, en una región específica del cromosoma X. Entonces, ¿qué hago? Tiro 2 sondas. Una para asegurarme cuál de todas esas marañas azules son mis cromosomas X. Entonces tiro una sonda contra una región estándar del cromosoma X, contra el centrómero del cromosoma X, que son estas sondas que tienen acá. Esta y esta. Entonces, de esa forma yo marco mis cromosomas X, de todos los que tengo ahí adentro. Después tiro otra sonda contra la región que exactamente. Y acá veo que se pegó, o sea, acá no está delesionada, y acá veo que no se pegó. O sea que acá sí hay delesión.
la sonda ahí no logró pegarse a ningún lado. ¿Y por qué no logró pegarse a ningún lado? Porque está delecionado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Este es un fish de un cromosoma entero. Acá, por ejemplo, marqué este cromosoma y estos se hacen para ver aneuploidías, ¿sí? O sea, yo sospecho que tengo 3 cromosomas 13 o sospecho que tengo una monosomía del X, tiro una sonda contra esos cromosomas y veo cuántas veces se pegó la sonda, en cuántos cromosomas, ¿sí? Acá les muestra otro ejemplo, pero en este caso para el síndrome de DiGeorge, que es una microdeleción del cromosoma 22. En estos casos los pacientes tienen ciertos problemas de cardiopatías y demás. Entonces, bueno, sospecho por el cuadro clínico de mi paciente que puede llegar a tener esto, tiro estas sondas. Si se fijan, les dice acá, la señal verde es un control interno situado en el cromosoma 22. Entonces, lo verde marca que este es el 22 y este otro es el 22. ¿Sí? La señal roja es la que está situada en la región de DiGeorge, que es específicamente ¿cuál? A ver, lean a ustedes. Banda 2. Sí. De la banda 1. Sí. Sí. Muy bien. Ok. Puesto que ambos cromosomas 22 dan la señal, ¿mi paciente tiene síndrome de DiGeorge? No. Entonces la uso como diagnóstico, ¿sí? O sea, mi paciente, a pesar de tener un cuadro clínico donde algo le pasa, lo que le pasa no es el síndrome de DiGeorge. Tengo que buscar otra cosa, ¿sí? Entonces me permite ajustar e ir descartando cosas. ¿Está bien? ¿Quién me preguntó algo? Ah, ¿va? Bien. Bueno, acá, por ejemplo, tiré una sonda para el brazo terminal, la parte terminal del cromosoma 4, brazo largo del cromosoma 4, ¿sí? Como hay una sola señal verde, entonces confirmo que tengo una deleción en la parte terminal del brazo largo del cromosoma 4. Se pegó una sola vez y no se pegó más, ¿sí? O sea, esa parte en el cromosoma me está faltando. ¿Está bien? Obviamente, esto yo no lo miro en un único preparado. O sea, yo tengo muestras donde tengo un montón de células que estoy analizando simultáneamente. O sea, no es porque lo vi en una y no se pegó, ya está. No, lo tuve que haber visto en varias repeticiones para corroborar realmente que, en serio, de verdad, no se pegó la sonda. Y si siempre no se pega la sonda es porque la región está delecionada. ¿Y se solo se pegó una vez? ¿Por qué? Porque hay un brazo, un cromosoma 4 que está completo y otro que está delecionado. ¿Sí? O sea, vos al colorcito, digamos, tenés que ver 2 veces. ¿Qué le falta a esto? El otro. El otro le falta porque está delecionado. ¿Y qué le falta? Para que vos estés tranquilo y seguro. No. ¿Qué tenían los anteriores? Las fotos anteriores que yo les mostré, ¿qué tenían? Te marcaban el cromosoma. Te marcaban el cromosoma. Acá yo no estoy marcando, no tengo un control interno del cromosoma 4. Entonces, a esta metodología, si a mí me la mandan, yo le digo, demostrame que ese es el 4 y dónde está el otro 4. Claro, podés poner 4 enteros. Demostrámelo, porque yo ahí no veo una sola marca. O sea, quizás es así, pero yo no estoy segura de dónde está el otro cromosoma 4.
Porque no tengo ningún control interno del cromosoma. ¿Se entiende? Sí. Y yo veo ahí manchas azules, que sé que son todos los otros cromosomas, pero ¿cuál es el 4? No sé. ¿Está bien? Entonces, a esta foto le falta eso, por ejemplo. ¿Sí? Una pregunta que nada que ver. ¿Cuánto saldría con el fish de la fase de No tengo ni la más pálida idea de cuánto están estos estudios hoy. Lo que yo te puedo decir es cuánto nos sale a nosotros en el laboratorio comprar un anticuerpo fluorescente. Mucho. Mucho. Lo tengas puesto en el laboratorio, $1.500. Un anticuerpo fluorescente. Muchos. Necesitas, primero, eso que tienen, ¿por qué están teñidos de azul los cromosomas? Es un reactivo que necesitas, se llama Hedge. Necesitas teñir todo el material genético. Después necesitas ponerle una sonda para teñir, suponete, internamente un cromosoma. Después necesitas otro fluorocromo para teñir a lo mejor otra región. Necesitas sintetizar tu sonda, necesitas marcarla y así sigo. Cada cosa de esas te sale muy cara, muy cara. Por eso los laboratorios que se dedican a diagnósticos tienen, digamos, todo un listado de cosas que diagnostican. No es que te diagnostican cualquier cosa que te pueda estar pasando. Tienen un rango de cosas que, para las que tienen suministro, ¿no? Sustrato, para diagnosticarla. Y otras que no. Vos por ahí a lo mejor si querés detectar algo muy raro, quizás no vas a poder. Porque los laboratorios clásicos convencionales, primero que son laboratorios especiales. Esto no se hace en un laboratorio cualquiera. O sea, son metodologías que hacen laboratorios específicos que tienen diagnóstico de este tipo de cosas. Y como cada una de estas cosas son todas cosas caras, reactivos muy caros, el análisis, el tipo no se gasta todo el anticuerpo en tu reacción, ¿no? Pero igual, como todos los suministros son muy caros, los diagnósticos de este tipo te salen caros. Capaz que hacerte un estudio de... Creo que la última vez que había averiguado que una persona se haga y no te estoy hablando de esto, estoy hablando de algo más convencional, una muestra de vellosidad escoliónica o algo así, si no le cubría parte de la obra social y se la tenía que gastar, saldría arriba de los $100.000. Un estudio clásico, clásico. Un estudio más específico, no, puede salir mucho más caro. De hecho, hace poco tuve la hija de una amiga mía tiene un problema auditivo y su hermano tiene osteogénesis imperfecta. ¿Saben lo que es eso? No. ¿Sí? ¿Sí o no? Por el nombre La osteogénesis imperfecta es una anomalía genética que está caracterizada por una mala formación del colágeno, que puede venir por distintas cosas. Hay distintos tipos de mutaciones que pueden dar origen a la osteogénesis imperfecta y por esa razón hay que saber, cuando vos tenés un paciente, digamos, qué tipo de mutación tiene, porque así lo vas a poder aconsejar genéticamente, saber si digamos, con qué perfil la va a heredar, bla, bla. Cuestión que su hermana empezó a desarrollar un problema auditivo, la madre me llama a mí, porque sabe, digamos, que sé de genética, y me dice, me dicen que no, pero puede tener relación
es básico. ¿Qué pasa? La chica no es que no se lo hizo porque no quiso, no se lo hizo porque es terriblemente caro. Terriblemente caro y las obras sociales no lo cubren. Y cuando eso sí, mira, ahí tenés que es muy puntual y que no se hace en muchos lugares y que hasta donde yo le busqué para averiguarle, son muy específicos los lugares donde le hacen el estudio que yo le aconsejo que le hagan. Ese estudio ya hace mucho tiempo atrás se lo habían evaluado hace mucho tiempo atrás, no ahora, en más de 300.000 pesos. Ese estudio. Ahora debe estar cerca de 1 millón. Para hacerle un estudio. Porque no son cosas que te cubran es imposible, o sea, ¿me entendés? Son cosas muy caras en algunos momentos. Entonces, salvo, por eso también a veces uno escucha la tele que a veces para hacerle algo a algún chiquito hacen colectas y bla, 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 porque necesitan, porque hay cosas de estas que son muy costosas. Pero no es que son muy costosas porque la gente especula con que sean muy costosas, es porque los reactivos son muy costosos, terriblemente costosos. ¿Sí? Bien. Están así por eso. ¿Son así por qué? Ah. Bien. Hasta acá les mostré fotos de fish de metafase. ¿Sí? Y yo les conté de entrada que había 2 tipos de fish. El de metafase, que es el que les mostré recién, y el de interfase, que es el más rápido. Yo no necesito que la célula entre en división, se compacte y forme el cromosoma, sino que así la célula, sin entrar en división, como la saco, la analizo. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo analizamos la representación? Ahora te voy a mostrar. El material genético está, pero no está compactado. Ahora vas a ver cómo se ve. Ve puntitos. Ahora vas a ver cómo se ve. Bien, entonces esto sobre todo se usa para hacer ensayos de aneuploidía. Ensayos rápidos para saber si me sobra o me falta algún cromosoma. ¿Sí? En general se usa para los cromosomas que yo les anoté acá, el 13, el 18, el 21, el X y el Y. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver normal, ¿cuáles son las aneuploidías más clásicas que dijimos? Down, Edward, Down, 21, Edward, 18, Pató, 13, monosomía del X, Turner, XXY, Klinefelter, o sea, esas son las más clásicas. Entonces, en general, se hace este test para esos cromosomas que son los que clásicamente están involucrados en alguna de estas aneuploidías. De nuevo, siempre se pueden usar sondas de distinto tipo, centroméricas de copia única, teloméricas o que pintan todo el cromosoma, y así se ve. ¿Sí? Yo no veo cromosomas, ya no veo el cromosoma, sino que veo puntitos. ¿Sí? ¿Por qué puntitos? Porque ¿cómo está el material genético en una interfase? Todo lazo, descondensado, pero donde sea que la sonda vea el ADN, se va a pegar y ahí voy a ver el puntito fluorescente. Entonces lo que se ve es esto. ¿Sí? Esta es una célula, todo esto es material genético. Y acá yo veo 2 puntitos verdes, porque la sonda verde era la del cromosoma X y la sonda celeste es la del cromosoma 18. O sea, esta es una nena con 2 cromosomas 18 y está todo bien, no tiene trisomía. ¿Sí? Esto es sonda, de nuevo, la 18 es la celeste, la X es la verde, la Y es la roja. Este es un varón con 2 cromosomas 18. Acá usé el 13 con la sonda verde y el 21 con el rojo. Quería descartar que no tuviera ni
mi pato tiene 2 cromosomas 13, 2 cromosomas 21, ¿está todo bien? Pero, o sea, ¿por qué te marcan los huevos si no tenés ahí? No es que te está marcando el cromosoma, te está marcando el pedazo de ADN que corresponde a ese cromosoma cuando se compacta. Porque la sonda es un pedazo de ADN que reconoce a otro pedazo de ADN que forma parte de tu cromosoma 13 o tu cromosoma 21. Lo que te quiere decir ese lugar del conjuntito, que el ADN que cuando se empaqueta me forma el cromosoma 21 está acá y el otro cromosoma 21 está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que te da un puntito porque está todo laxo y descondensado. ¿Está bien? No te da, no ves al cromosoma porque no lo tenés compactado. ¿Sí? Pero esto es más rápido porque no tuviste que poner a la célula en cultivo, esperar que se entre en división. Todo eso te lleva un montón de días. ¿Sí? Bien. Y acá, 3 cromosomas 21. Acá sí están los 2 13 normales, pero sí tienen 3 cromosomas 21. ¿Sí? Y acá les muestro por último otra aplicación del FISH, que es en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de neoplasias hematológicas. También se lo usa mucho esta metodología para eso. ¿Por qué? Porque yo necesito a veces diagnosticar, vieron que les dije muchas veces, para diagnosticar yo uso esto. Yo tengo un paciente que tiene un cuadro clínico del cual yo sospecho, pero para saber en serio si tiene esa anomalía o no, tengo que hacer un estudio. En este caso, yo uso una sonda FISH para la translocación 922, que es lo que se llama como cromosoma Filadelfia. No sé si ¿vieron algo de esto en hematología? ¿Hay hematología? No. Aún no. Bueno, nada, hay una translocación entre el 9 y el 22 que hace que se junten 2 genes y eso hace que esa fusión, digamos, genera, digamos, que una proteína comience a actuar de manera anómala, ¿sí? Y eso genera un cáncer hematológico, ¿sí? Una leucemia, un tipo de leucemia específica. Entonces, el ver esa translocación a mí me permite diagnosticar que mi paciente tiene ese tipo de leucemia. Entonces, por eso se dice que se usa como diagnóstico. Esta es la sonda específica. Las células en metafase e interfase se marcan con esta sonda de doble fusión que muestra señal roja para el cromosoma 9 normal, señal verde para el cromosoma 22 normal y fusión en el derivado del 9 y en el derivado del 22. Acuérdense que el derivado era el cromosoma producto de una translocación. Entonces, como yo marco a un cromosoma con un color y a otro con el otro, cuando yo veo la fusión de esos 2 colores, es que se fusionaron los cromosomas, ¿sí? Y eso es lo que estoy detectando con esto. ¿Está bien? Bueno, por lo tanto, en todo lo que vimos acá, la citogenética requiere células en división, requiere tejido fresco, permite detectar alteraciones dentro de todo el genoma y es de bajo costo. El FISH no requiere células en división, eso es bueno, permite estudiar material incluido en parafina o congelado, o sea, material que ya está guardado, no fresco,
no necesita que sea fresco. La citogenética sí necesita que sea fresco. Yo le tengo que sacar la muestra al paciente en el momento. Si el tipo ya se murió y yo quiero hacer algún estudio porque quiero saber por la familia, ya está. Con citogenética clásica soné. Ahora, con FISH sí puedo. Agarro una biopsia de tejido, la incluyo y lo puedo hacer. ¿Sí? Solo aporta información sobre lo específico que yo estoy mirando, sobre la sonda específica que estoy tirando. Y bueno, acá dicen moderado costo económico, no sé si están moderados. No sé si están moderados. Bien. Ese de no requiere ser solamente el interfaz. El de metafase tiene que estar en división, el de interfase. Lo que sí te pasa es que sí o sí para citogenética vos necesitas muestra fresca.